Joven, buenas tardes. Oiga, están en examen en otro lado. ¿Qué cree que pase? ¿Sí me oye? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, le preguntaba si sabe usted de que estén sus compañeros en examen o algo así. No sabría decirles si están en examen, profe. Yo no tengo el grupo completo. ¿No? Ah, bien, gracias. Creo que ya cosas que no. Ahí están ya. Están entrando. Oiga, no lo veo en. Ah, sí, ya lo ve. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdón, buenas tardes a todos. Ya estamos en la última parte de la derivada de una función compleja. Esta es la tercera nota y final de la parte de derivada. Si ustedes se dan cuenta, el programa, si lo revisan, sí me oyen, ¿verdad? Sí, es que no estoy seguro. ¿Sí se oye? Sí, sí lo oigo, profe. Sí, profe. Perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, excelente. Entonces les decía yo, nuestro la segunda unidad es derivada. Ya nada más nos falta ver funciones complejas, enteras y armónicas. De hecho, enteras ya las vimos, nos faltan las armónicas. Lo que voy a ver hoy y ya terminamos. En la nota anterior, derivada de la función compleja 2, es donde está el temario del examen. Está en color rojo. Revísenlo. Bueno, si me hay preguntas de lo anterior, voy a esto de la función armónica. ¿Qué debo tomar en cuenta? Primero debo recordar que era una función holomorfa en un conjunto. Pues es holomorfa si es derivable en todo punto del conjunto. Y si es derivable en todo el plano complejo, pues es una función entera. ¿Qué es una función analítica? En un punto z sub 0, pues que satisface las ecuaciones de Cauchy en z sub 0 y en una vecindad centrada en z sub 0 de radio epsilon. Si ahí satisfacen todos los puntos de la ecuación de Cauchy-Riemann, entonces es analítica en z sub 0. Bueno, puede ser analítica en todo el plano, si satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann en todo el plano, o sea, la derivada es válida en todo el plano, estamos hablando de una función entera, ¿ok? Bueno, considerando eso, vamos a hacer la introducción de funciones armónicas. Vamos a considerar
¿Ya me oyen, verdad? Perdón. Sí me oyen. Es que ¿qué creen? Que tengo problemas con la señal y se me va cada rato. Espero que ya me oiga bien. Sí, profe, ya. Ya, perfecto. Entonces voy a empezar de nuevo. Decía yo, vamos a pensar en una función phi que puede ser la parte real de una función f de z o la parte imaginaria, de tal manera que f de z puede ser phi más ib o f de z puede ser u más i por phi. ¿Bajo qué condiciones phi de x, y puede ser la parte real o imaginaria de una función analítica f de z? Si f de z es analítica, significa que satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Eso es, que f de z la satisface, significa que tanto la parte real como la parte imaginaria, esto es u y b, satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bueno, la respuesta, sí. La respuesta es, si f de z igual a u más ib, si f de z es igual a u más ib, y además f de z satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann, y tomamos la segunda derivada, aquí no es sí, sino y tomamos la segunda derivada de u respecto de x nuevamente, esto es, o sea, primero, suponemos que f de z tiene la forma u más ib, o sea, separamos parte real de parte imaginaria. Segundo, f de z tanto satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann, o sea, esto es u y b, las satisfacen. Y ahora vamos a tomar la segunda derivada de u respecto de x. Ya sabemos que la primera ecuación de Cauchy-Riemann dice que la parcial de u respecto de x es igual a la parcial de b respecto de y. Ahora tomamos la segunda derivada respecto de x y es lo que estoy escribiendo ahí. Segunda parcial de u respecto de x, ¿verdad? Y la segunda parcial de b, primero respecto de y y luego respecto de x. Aquí debemos considerar que el señalamiento de derivada parcial que está más a la izquierda es el último. Entonces la última derivada parcial de b fue respecto de x. Y la primera, y. Bueno, dice, y también hacemos lo mismo para menos parcial de u respecto de y, pero a esta la derivamos con respecto de y, dos veces. Ahí está. Como la primera derivada era respecto de y, la segunda, de x, perdón, la segunda va a ser respecto de y. Ok. Entonces ya tengo la segunda parcial de u respecto de x por segunda vez y la segunda parcial de menos la segunda parcial de u respecto de y por segunda vez. Bueno. Si u y b son funciones continuas en un dominio, entonces podemos invertir el orden de la derivación de manera que, fíjense nada más, si son funciones continuas, yo puedo decir que primero derivo respecto de x en y, perdón, y luego respecto a x, o puedo derivar primero respecto de x y luego de u, y no se altera la igualdad de ninguna de las dos. ¿Ok? Esto es muy importante. Que sea una función continua significa que, ¿recuerdan el teorema del valor medio? Les decía, mira, aquí tengo una función f de x. Aquí tengo a y aquí tengo b. Y decíamos, en el primer punto decíamos que continuo f de x, ¿no? A lo mejor lo escribo completo. Decíamos, f de x es continuo. F continuo en intervalo abierto a b. 2. Derivable, f, perdón, f derivable en, perdón, aquí me equivoqué, es continuo, no es en intervalo abierto, es cerrado. Y derivable en intervalo abierto. Ajá. Y 3, me dicen que f' de c, aquí vamos a marcar un c. Uh-huh. Es igual a b menos a f de b, perdón, a f de b menos f de a entre b menos a. Entonces, en un intervalo AB existe al menos un C en donde hay una tangente al punto
en la curva, definido por f' de c. Bueno, observen, lo que a mí me interesa es esto. Aquí está, ahí termina A y ahí, o sea, A es ese punto y B es el otro punto, ¿no? Son la parte final de ese segmento de curva, de esa fracción de la curva, ¿no? Observen que decimos continuo en intervalos cerrados y derivable en intervalos abiertos. ¿Por qué? ¿Por qué es continuo en intervalos cerrados y derivable en intervalos abiertos? ¿Cuál es la explicación? Bien. Una función como esta es una función que si yo ubico, vamos a ubicar 3 puntos. Por favor, dígame alguien cuántas tangentes hay asociadas a cada uno de esos puntos que marqué en la curva verde. 1. 1. Ahí los voy a dibujar. Bien. Ahora, ¿cuántas tangentes hay asociadas a estos puntos? ¿También una? Infinitos, ¿no? Bien. ¿Por qué infinitas? Porque hay muchas derivadas de esa tangente. Quizá lo primero era correcto, lo segundo no lo es. Vamos a decir la razón. En cada uno de los vértices, esta curva nueva tiene picos, ¿no? No está suavizada como la primera. Donde hay un vértice, podemos trazar al menos 2 tangentes. La definición de derivada, ¿cuál es? Es la pendiente de la recta tangente asociada al punto. ¿No es así? Vamos a decir que esta es x sub 0. Entonces esto es f' de x sub 0, ¿no? O sea, la derivada es la pendiente de la recta asociada al punto. Y como solo hay una tangente en cada punto, pues podemos definir una derivada. En los lugares, en la curva donde hay vértices, ¿cuántas tangentes hay? Al menos 2. ¿Puedo definir la derivada f' de x? No, no puedo. ¿Cuál es? ¿Cuál de esas tangentes es la derivada? ¿Cuál de esas rectas tangentes me daría la pendiente de la recta tangente a la curva? Okay. No está definida por eso. El cálculo diferencial e integral que ustedes aprenden sirve para curvas suavizadas, no para curvas con vértices. Estas curvas, en estos puntos, aquí los hago más grandes, ¿la función es continua en estos puntos? Voy a decirles que sí es continua, pero no derivable. En la curva suavizada, en cada punto la función es continua y además es derivable, ¿no? Si la curva hubiera sido así, pues aquí en estos puntos no es continua ni derivable, ¿ok? Pero eso es otra cosa. Entonces, ¿qué puedo decir en concreto? Una función es derivable. Si es derivable, si lo puedo comprobar, entonces es continua en ese mismo punto. Pero no puedo garantizar que si es continua en un punto es derivable. Entonces, por eso me importa más la derivabilidad que la continuidad. Bien. Pero sin la continuidad no puedo definir la derivabilidad, también eso. Entonces, aquí estoy hablando que si U y B son funciones continuas, estoy en un dominio, entonces podemos invertir el orden. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo de entrada, de hecho aquí, si estoy asumiendo que son continuas es porque lo que realmente estoy diciendo es que puedo demostrar que son derivables. Y como son derivables, puedo afirmar que son continuas. Y ya que puedo afirmar que son continuas, entonces puedo invertir el orden de la derivación. ¿Ok? Esa es la idea.
¿Por qué? Porque siendo una derivada parcial estoy calculando no la tangente, sino el plano tangente, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo, en realidad, para una curva, vamos a suponer, que ya no tenía batería. Bueno, sigo. Ya no estamos hablando de pendientes, de rectas tangentes, sino de planos tangentes. Entonces puedo calcular la derivada parcial de x o de y, y eso no altera la tangencia del plano. ¿Ok? Bueno, una vez que puedo demostrar eso, al sumar la parcial de u respecto de x dos veces y la parcial de u respecto de y dos veces, me encuentro que es cero. Entonces, en notación más compacta, u de x más u de y es igual a cero. Esto que está aquí es el laplaciano, ¿no? La ecuación anterior se conoce como la ecuación de Laplace, ¿no? Con el mismo procedimiento se puede probar que b cumple con lo mismo y entonces estoy frente a algo muy importante, la función armónica. Se dice que una función phi de xy es armónica en un dominio si para tal dominio se satisface la ecuación de Laplace. Entonces, phi satisface la ecuación de Laplace, pues entonces es armónica. Ok, vamos a ver por qué es importante una función armónica. Un teorema me dice, supóngase que f de z definida como f de igual a u más ib es función analítica en el dominio D. ¿Qué es que sea función analítica en el dominio D? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que sea f función analítica en el dominio D? Esa es una pregunta importante. Bueno, voy a responder yo porque nadie responde. Significa que en el dominio D, f satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. O esto es que u y b satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bueno, un ejemplo, vamos a suponer que phi es x cuadrada menos y cuadrada. Y suponemos que es armónica. Entonces debe satisfacer la ecuación de Laplace. Derivo respecto de x, la satisface, ¿ok? Derivo respecto de y dos veces y como uno es igual a 2 y otro es menos 2, al sumarlas es igual a c. Entonces la satisface. Vamos a hablar de una función real phi, que depende de x y y, que es armónica y en un dominio simplemente conexo. Recuerden que los dominios simplemente conexos significa que dos puntos x, z sub 0 y z sub 1 se pueden unir por una recta poligonal. Bueno, entonces suponemos que en el dominio simplemente conexo D es armónica. Y existe una función analítica en D cuya parte real es igual a phi. ¿No? Repito, dada una función real phi, que depende de x y de y, armónica en un dominio simplemente conexo en D, de hecho no es en D, es D, ¿no? Un dominio simplemente conexo D, existe una función analítica en D cuya parte real es igual a phi, o sea, phi va a ser la parte real de esa función analítica. De semejante manera existe, coma, ¿verdad? Perdón. De semejante manera existe una función analítica en D cuya parte imaginaria es igual a phi. ¿Ok? Bueno, definición. Entonces, phi puede ser la parte real o la parte imaginaria de f, que es función analítica en un dominio simplemente conexo D. ¿Por qué es simplemente conexo? Porque es lo menos exigente que se permite, ¿no? Entonces, estamos siendo menos estrictos para tener un mayor ámbito. Bueno, ya definimos que es armónica, que la función si es armónica satisface la ecuación de Laplace. Ahora, armónica conjugada. Decimos, dado una función armónica u, decimos que b es la armónica conjugada de u si f de z es igual a u más ib es analítica. Por supuesto, hay que ver los ejercicios de SIL, página 147, 3.3. Bueno, entonces, si u es la parte real y es una función armónica, su armónica conjugada es b, que es la parte imaginaria. Y si b es la parte imaginaria de una función y es armónica, b es armónica,
Pues U, la parte real, será la armónica conjugada. Bueno, seguimos. Este teorema es importante por lo siguiente. Nos va a definir lo que es armónica conjugada. F es igual a U más IB, una función analítica, y vamos a suponer que hay unas constantes C sub 1, C sub 2, etcétera. Tal, y además también otras constantes K sub 1, K sub 2, son reales. Entonces decimos lo siguiente: la familia de curvas en el plano XY para las que U es igual a la constante C sub I, puede ser C sub 1, C sub 2, C sub K, el que sea, es ortogonal a la familia de curvas tales que B es igual a K sub I. O sea, en otras palabras, la imagen de U, o sea, una curva imagen de la función U, es ortogonal a una curva imagen de la función de parte imaginaria de F, que es B. Esto es, una curva de una familia intersecta a otra familia, formando un ángulo entre ambas de 90 grados, salvo quizá en los puntos donde F' de Z es igual a 0. Bueno, donde son constantes, ¿no? Eso lo vimos en un ejercicio anterior. Entonces, cada punto aquí, ¿verdad? Aquí se forma un ángulo. Estos ángulos son de 90 grados. O sea, esas curvas son ortogonales. Por ejemplo, yo tengo un plano tangente, el plano normal es el plano ortogonal, o sea, el plano que forma con el plano tangente un ángulo de 90 grados, por decir algo, ¿no? Igual con las rectas. Una forma de comprobar lo anterior, o sea, una forma de comprobar que son ortogonales las familias de curvas de U y B, es tomar los gradientes de U y de B y realizar el producto punto, y si ese es igual a 0, entonces son ortogonales, ¿no? ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan que cuando yo tengo dos vectores, si el producto punto es igual a 0, es que son ortogonales? ¿Recuerdan eso? Sí. Es una propiedad, ¿verdad?, de los vectores. Perfecto. Entonces, el gradiente de U y de B son los vectores normales a las curvas y están definidos por... Ahí está. Queda claro cuál es que es un gradiente, ¿no? Es la parcial de U respecto de X, como la parcial de U respecto de Y, y lo mismo con B, ¿no? Vamos a un ejemplo. Me dicen, demuestre que phi igual a X cúbica menos 3XY cuadrada más 2Y puede ser la parte real de una función analítica. Encuentre la parte imaginaria y verifique que forman familias ortogonales. O sea, en otras palabras, encuentre su armónica conjugada. Bueno. Solución: deriven phi respecto de X dos veces y respecto de Y, sumemos, satisface la plaza. Es armónica. Perfecto. Ahora decimos U, me definieron a U como igual a phi, ¿no? Porque es la parte real. Entonces, U va a ser igual a X cúbica menos 3XY cuadrada más 2Y. Vamos a las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Derivo U respecto de X y debe ser igual a la parcial de B respecto de Y. O derivo U respecto de Y con signo negativo y debe ser igual a la parcial de B respecto de X. O la parcial de U respecto de Y es igual a menos la parcial de B respecto de X. Calculemos la parcial de U respecto de X. Ahí está. Debe ser igual a la parcial de B respecto de Y. Por otro lado, calculo menos la parcial de U respecto de Y, y esa es 6XY menos 2. Bueno, ya tengo las dos derivadas parciales. De tal manera que sí, por supuesto, de acuerdo a las ecuaciones de Cauchy-Riemann, la parcial de U respecto de X debe ser igual a la parcial de B respecto de X. Y esto significa que entonces yo puedo escribir, por ejemplo, que menos que la parcial de U respecto de Y, como está aquí, sea igual a que es igual a la parcial de B respecto de X, como la dice la ecuación de Cauchy-Riemann. O sea, estoy hablando de esto. Consideren esa. Ya derivé respecto de U, ¿no? Le cambio el signo y me va a quedar, ¿verdad? Quedaría que es igual a menos la parcial de B respecto de X. Pero démonos cuenta de algo. Yo conozco la parcial de U respecto de Y, no conozco la parcial de B respecto de X, pero como satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann, o así lo estoy suponiendo, no lo estoy suponiendo, mejor dicho, lo sé porque U es armónica. ¿Ven? Entonces, recuerden que eso es lo que vimos, ¿no? Para ser armónica tiene que ser de una función analítica, implica que satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bueno, entonces ya sé que ahora,
parcial de b respecto de x la puedo escribir como 6xy menos 2. Bien. Observen, porque ahí está el signo negativo, ¿no? O sea, ya hace un momento calculamos la parcial con respecto de y ese era menos 6xy más 2, ¿no? Le aplico el signo negativo y queda 6xy menos 2. Bueno, lo igualo a la parcial de b respecto de x. Ajá, y también tengo lo que es igual a la parcial de b respecto de y. Bueno, vamos a trabajar con la primera, o sea, vamos a trabajar con esta. ¿Qué hacemos? Integramos respecto de y de x. ¿Por qué? Porque quiero saber a qué es igual b, ¿no? Mi objetivo es encontrar b. Este símbolo que está ahí, vean, es parcial de x. Más bien es el diferencial de x, pero se refiere a una derivada parcial, ¿no? O sea, observen que no escribí, no hice esto no, escribí, porque estoy haciendo una integral parcial, ¿de acuerdo? Bueno, integramos respecto de x. Ahí está, b es igual a la integral respecto de x. Ya la encontré. Pero además, como solo estoy integrando respecto de x en toda integral que es parcial, pues aparece una constante que es función de la otra variable, en este caso de y. Sustituimos b en la parcial de b respecto de y. Ahora derivo respecto de y. Esta función que acabo de encontrar. Y lo que encuentro es que la parcial de b respecto de y, ¿verdad? Que es 3x cuadrada menos 3y cuadrada, pues habíamos quedado, ¿verdad? Que era igual a la parcial de b respecto de y, que es igual, vamos a las ecuaciones de Cauchy-Riemann para no equivocarnos, ¿verdad? Aquí está. Es igual a la parcial de u respecto de x. ¿Cuál era la parcial de u respecto de x? 3x cuadrada menos 3y cuadrada. Cuando las igualo, ¿verdad? Lo que va a suceder es que se va a eliminar el 3x cuadrada y me va a quedar que la parcial de b respecto de y es igual a 3x cuadrada menos 3y cuadrada, y eso es igual a 3x cuadrada más c' de y. Si lo hago así, me voy a encontrar que c' de y es igual a menos 3y cuadrada. Integro ambos lados y me doy cuenta que c de y es igual a menos y cúbica. Déjenme dibujar bien. Ya. Ok. A ver, esta parte la vuelvo a explicar. Integré respecto de b, la encontré. Hay una constante de integración que es función de y, porque integramos respecto de x. Sustituimos b, la parcial de b respecto de y, ok, pero yo sé que la parcial de b respecto de y es igual, ¿verdad?, a la parcial de u respecto de x, que es 3x cuadrada menos 3y cuadrada. Ajá. Recuerden que esta b, la derivé respecto de y. Quizá lo que no hice fue derivarla, ¿no? Pero si la derivan ustedes, ¿verdad? Si la derivan, o sea, la parcial de b respecto de y, me quedaría 3x cuadrada más c' de y, ¿no? Ok. Bueno, y entonces despejo c' de y y me encuentro que es 3y cuadrada. Integro y ya encuentro la c de y igual a menos y cúbica, ¿no? Observen que al final, cuando yo quería encontrar b, solo me faltaba la constante de integración c de y, porque todo lo demás ya lo había encontrado. O sea, ya casi encontraba b, que es la armónica conjugada. Bueno, ya la puedo sustituir y ya tengo que b es igual a 3x cuadrada y menos 2x menos y cúbica. O sea, f de z igual a u más ib es analítica, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos demostrado que existe b, que es la armónica conjugada. Bueno, calculamos los gradientes de u y de b. Ahí está u y b, entonces calculamos los gradientes, ¿verdad? Dice aquí con con el inciso A hasta el inciso D, que es lo que estábamos haciendo acá, toda la sustitución, todo eso que hicimos, encontramos u y b.
Entonces calculo los gradientes, los multiplico y me doy cuenta que es igual a 0. Entonces son familias ortogonales y estoy demostrando que U es armónica y tiene su armónica conjugada que ya encontramos, que es B. Bueno, esta sería la última parte. La clase de mañana vamos a hacer unos ejercicios de estas armónicas y ya estamos listos para el examen, ¿no? Preguntas, comentarios, jóvenes. Mañana nos va a dar ejercicios como de guía para este tema. Sí, de hecho yo voy a hacer algunos y les doy otros. Ok. ¿Cuándo dice que se da el examen, maestro? Bien, no lo he dicho todavía, pero mañana ya les digo la fecha. Tengo, hasta donde entiendo, miren, rápidamente antes de irnos. Profe, perdón por la interrupción, pero ¿no sería el jueves? Jueves, a ver, no lo entiendo, discúlpenme. Es que mañana es 5 de mayo. Tiene usted razón, mañana no hay clases, ¿verdad? Sí. Es cierto, ¿no? Entonces nos vemos el jueves, tiene toda la razón. Qué bueno que me lo dice, muchas gracias. Porque le aviso a los otros grupos, yo no me había dado cuenta de eso. Gracias. Entonces sí, nos vemos el jueves, no mañana. Miren, aquí está este calendario, no sé si lo tengan ustedes. Son las fechas de cierre y de apertura y cierre de la plataforma. Entonces nosotros tenemos para el segundo parcial hasta el 21 de mayo, o sea, podríamos hacer el examen por ahí del 18, 17, no sé, de mayo. O lo podemos hacer más pronto, ¿no? Ustedes me dicen. Mañana les doy unas fechas propuestas y ustedes deciden, ¿de acuerdo? Claro. Claro, profesor. Sí, profe. Perfecto, entonces sí. ¿Hay alguna cosa más que quisieran agregar, comentar, sugerir? Ninguna. Bien, les agradezco su tiempo.